Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos al lunes 5 de octubre. Recuerden que vamos a tener test, pero el test va a ser en el segundo bloque a las 21 horas. Entonces, y va a ser igual que los test anteriores, o sea, se va a subir un archivo y luego tendrán que subir las respuestas de este a través de fotos con el desarrollo. Lo único importante es que recuerden colocar su nombre a todas las hojas, y lo otro que es tienen que subir un archivo. O sea, puedes subir un archivo en Word, en PDF, las fotos comprimidas en un RAR, como sea, pero siempre subiendo un solo archivo. Y para comenzar, me preguntan por el ejercicio 11. Dice, calcular la suma de los 7 primeros términos de una progresión geométrica. Y los datos que nos aparecen son los de ahí. Entonces, recordemos que las progresiones nosotros vamos a separar en dos grandes casos. Ahora tengo el pelo. Aritmética y geométrica, donde la aritmética corresponde a la suma de términos consecutivos, con esta suma un número constante, y la progresión geométrica con una multiplicación por un término consecutivo. Entonces, ejercicio 11 habla de la suma de los 7 primeros términos, pero de la progresión geométrica que aparece acá, donde tenemos que el primer término es 1 partido raíz de 2, el segundo término es 2, el tercer término es 8 raíz de 2, y con eso ya podemos calcular cuál es el número que vendrá. Entonces, lo primero, para calcular esto, con toda esta información que se nos da, recordemos que la suma de los 7 primeros términos para una progresión geométrica corresponde a sub 1 por 1 menos r elevado a 7 partido por 1 menos r. Simplemente es la fórmula evaluado en el séptimo término. Para poder hacer esta suma, el primer término ya está dado, o sea, es 1 dividido raíz de 2, pero nos faltaría saber cuál es el r para poder calcular esta suma de acá. Entonces, faltaría calcular R, o la razón, para saber cuál es la suma de los 7 primeros términos. Ahora, ¿cómo calculamos la razón? Lo escucho jóvenes que tienen test de esto en menos de 2 horas. ¿Cómo se calcula la razón de una progresión geométrica? Se divide una mayor por una menor. La Correcto. 3 dividido por la 2. Perfecto, correcto. Entonces, para saber cuánto vale R, como sabemos que la geométrica va multiplicando, lo contrario es dividir. Entonces, para saber cuánto vale R sería A sub 3 partido A sub 2, o también podría ser A sub 2 partido A sub 1. O sea, no... La única restricción es que tienen que ser consecutivos, nada más. En este caso, nos quedaría 8 dividido raíz de 2, que recordemos que este es el tercer término, dividido por el segundo, que es simplemente 2. En este caso, este 2, recordemos que es un número entero, división de dos fracciones, la de abajo se invierte. Nos quedaría 8, chuta, está en rojo. Quedaría 8 dividido raíz de 2 por un medio. Acá se puede simplificar algo. El 8 con el 2 quedaría un 4. Así que simplemente quedaría 4 dividido raíz de 2. O si les gusta racionalizar, aunque yo no estoy a favor de ello, pero a las personas que les guste, se multiplica por raíz de 2 arriba y abajo. Nos quedaría 4 raíz de 2 partido por 2. O sea, simplemente 2 raíz de 2. Estos dos significa exactamente lo mismo. Si usted toma la calculadora y divide 4 por raíz de 2, es lo mismo que 2 por raíz de 2. Así que numéricamente da igual. O sea, si usted responde esto o responde esto, es lo mismo.
Así que no hay ningún cambio. Después me voy a sacar el sonido del celular. Ya. Entonces, con esto ya podríamos terminar el ejercicio. El primer término es 1 dividido raíz de 2, factor de 1 menos, voy a ocupar el primero, 4 raíz de 2 elevado a 7, partido por 1 menos 4 partido raíz de 2. No olvidar colocar los paréntesis para que la calculadora no se confunda tanto. Y aproximadamente aquí se puede sacar un valor. Recuerden que tanto en el test como en el certamen, el puntaje no va tanto al resultado, porque todos los resultados van a dar un poco distinto dependiendo de la aproximación que ocupen, sino que el puntaje va dado por el tema del desarrollo. Esto lo voy a dejar aquí. Por ahí, para que se vea. Ahí me dicen más o menos cuánto les dio aproximadamente. Profe, me dio 559,657,4. No sé si estará Correcto. bueno o no. A mí ¿Sí? me dio exactamente lo mismo, por lo menos. Ah, ok. Bueno. ¿Les dio lo mismo?
559,6574 aproximadamente. Recuerden que dependiendo de la aproximación que ustedes hagan, podría dar un poco más, un poco menos. Eso no es limitante. ¿Alguna otra duda, algún ejercicio que quieran ver? El 6, profe, porfa. Ya, veamos. Pero, voy a borrar este un momento. No, se me fue allá. Entonces dice, la suma de tres números de una progresión aritmética es 21. O sea, en el 6 tenemos que a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 es igual a 21. Y además dice que el producto del primero y el tercero, o sea, a sub 1 por a sub 3, es igual a 33. Y nos piden calcular cuánto vale a sub 1, a sub 2 y a sub 3, respectivamente. Recordemos que esto es una progresión aritmética, o sea, las fórmulas que ocupemos van a ser en base a eso. Además, la diferencia que existe entre uno y otro es una constante, o sea, para yo obtener el a sub 2, al a sub 1 le sumo una constante. Para yo obtener el a sub 3, al a sub 2 le sumo una constante. El problema es que, como está planteado el ejercicio, no es tan claro cómo se va a trabajar. Pero, si nosotros nos vamos a la fórmula general de la progresión aritmética, que es a sub 1 más n menos 1 por d, podemos saber que a sub 1 es simplemente a sub 1, a sub 2 es a sub 1 más d, y a sub 3 es a sub 1 más 2 veces d. Es simplemente evaluando cuando n vale 1 en la fórmula general, cuando n vale 2 en la general y cuando n vale 3 en la general. Estos tres términos expresados en la fórmula general van a ser los que vamos a utilizar para poder resolver el ejercicio aquí planteado. Entonces, a esto lo vamos a llamar 1 y a esto le vamos a llamar 2 porque son las dos fórmulas principales que vamos a utilizar. Entonces, evaluando 1 con los datos, y escribir datos, donde tenemos que a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 es igual a 21, pero yo puedo cambiar cada uno de los datos anteriores en base a los términos que están acá. Nos quedaría, el a sub 1 no cambia, pero el a sub 2, el segundo término, sería el primer término más d, y el a sub 3 sería el primer término más 2 veces d. O sea, si ordenamos el a sub 1, a sub 1 y a sub 1, son 3 veces a sub 1, y las d, que voy a marcar en azul, sería 3 veces d. Y todo esto, ¿cuánto sumaba? 21. O sea, 3 veces a sub 1 más 3 veces d es igual a 21. De esta fórmula, marqué vale el 1, de esta fórmula de acá, ¿qué podemos sacar? De partida, como este es 3 multiplica el a sub 1 y el 3 multiplica el d, puedo factorizar por 3
quería que A más 1 más B es igual a 21. Y si despejo, A más 1 más B es igual a 7. Y esto es importante, porque ¿qué es lo que era A sub 1 más B? A sub 2. A sub 2, muy bien. El segundo término, o sea, el que estamos buscando, el del medio, ya sabemos que vale 7. Y nos faltaría por ver cuánto vale el primer término y el último. ¿Vamos bien hasta ahí o muy rápido? ¿O se perdieron? Hoy andan medio silenciosos. Carolyn va bien, Francisca también hace el dedito hacia arriba, así que vamos. Ahora nos faltan por descubrir los otros dos datos, o sea, cuánto vale el primero y cuánto vale el tercero. Recordemos que ya descubrimos cuánto vale el segundo. Entonces, recordemos que de la segunda información, de 2, tenemos que A sub 1 por A sub 3 es igual a 33. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a un problemilla. El A sub 1 lo puedo mantener y el A sub 3 lo vamos a multiplicar por A sub 1 más 2 veces D. Y esto es igual a 33. O sea, A sub 1, si multiplicamos término a término, A sub 1 al cuadrado más A 2 veces A sub 1 por D es igual a 33. Entonces, bueno, aquí podríamos ver igual 7, pero no ayuda mucho. El D. Aunque en realidad... No, igual nos va a quedar con el cuadrado. Dejémoslo así, ¿no? Entonces, vamos a ocupar, o sea, tratar de despejar esta D, pero de la fórmula anterior. Teníamos que A sub 1 más D es igual a 7. Por lo tanto, si despejo D de acá, este está positivo, pasa por un lado negativo, es 7 menos A sub 1. Entonces, esta D que está acá, se va a transformar en A sub 1 al cuadrado más 2 veces A sub 1 por 7 menos A sub 1, que es igual a 33. Y aquí ya se está poniendo un poco fea la cosa, pero al final no va a ser tan feo. Multiplicamos término a término, este por este y por ese. A sub 1 al cuadrado más 2 por 7 son 14 A sub 1. Y acá nos quedaría menos 2 veces A sub 1 al cuadrado. Es igual a 33. Y sumando acá nos quedaría menos A sub 1. Entonces sumamos al cuadrado. Porque recordemos que cuando no hay nada al frente, va un 1 imaginario. Entonces, 1 menos 2 es el menos 1 que quedó ahí. Tenemos que esto va al cuadrado. Más 14 A sub 1. Y este lo podemos pasar al otro lado. Y nos queda una linda cuadrática. Que se acordarán cuál es la solución de una función cuadrática. En este caso, cuando A es igual a menos 1, B es igual a 14 y C es igual a menos 33. Ah, espera un poquito. El 33 lo escribí raro. ¿Aló? Sí, Víctor. Sí, pero van a dar dos soluciones, ¿cierto? Correcto, van a dar dos soluciones. Va a ser 11 y... 7. O perdón, y 3. 7 y 3, pues sí. 11 y 3 debería No, dar. 11 y 3, pues sí, 11 y 3. O sea, menos 11 y menos 3, pues. No tan... No, deberían dar en O sea, positivo. 11 y 3, 11 y 3, 11 y 3, Sí. pues se dan vuelta. Sí. Y, Entonces tendríamos... pero esa... ¿Dos soluciones para la A sub 1?
Correcto, porque vamos a ver que la D también va a tener dos soluciones. Cuando es positiva, la solución va a ser 3, 7 y 11. Cuando la D es negativa, la solución va a ser 11, 7 y 3, porque una va subiendo y la otra va bajando. Ah, van a ser dos... Sí. Bueno, y se ve Ah, ya, ya. la guía dice 3, 7, 11 o 11, 7 y 3. Tienen las dos. No había visto, es que no había visto esa parte de aquí. Ya, gracias, profe. Entonces, tenemos esto. Se me fue. Ya, voy a dejar ahí. ¿Están copiando o lo voy a mover? Porque en la zona del lado de la derecha aparece en el video las caras. Entonces, para poder correrlo. ¿Lo puedo correr? Esa fue la pregunta. Sería un sí. Natacha dice que sí. Francisca también. Caroline. Ya, con 3 me doy por pagado. Entonces, me voy a mover hacia el lado. Recordemos que la fórmula, en este caso, es menos b más menos b cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido 2 veces a. Si todo se hace bien, recordemos que una hay que hacerla con la suma y la otra con la resta. El a sub 1 entonces nos debería dar 3 y el a sub 1 también nos debería dar 11. Dependiendo de cuál valor tomemos acá. Si da positivo, entonces debería dar 11. Si da negativo, debería ser 3. Por lo general, esa es la dinámica. No lo voy a hacer porque es simplemente colocar los datos, pero si no lo hizo, haga un acto de fe. Y créame. Y con esto ya podemos calcular el valor de D. Recordemos que habíamos dicho que D es 7 menos A sub 1. Entonces, recordemos que D es 7 menos A sub 1. En caso que A1 es igual a 3, entonces D es igual a 7 menos 3, o sea, 4. Y en caso que A sub 1 es igual a 11, D es igual a 7 menos 11, que es igual a menos 4. Entonces, con esto ya tenemos todos los valores que queramos. Si A sub 1 es igual a 3, el A sub 2 recordemos que valía 7, y el A sub 3 habría que calcularlo sumándole el valor 4, o sea, 11. Si el A sub 1 es igual a 11, el A sub 2 se le resta 4, o sea, sería 7 también, y después el A sub 3 se le vuelve a restar 4, y nos daría menos 4. Y esta es la solución final del ejercicio. Me quedó un poco mal el cuadrado. Voy a dejar como por ahí. Y ahí serían las dos formas de verlo. Yo hice la forma más larga, evidentemente, pero este ejercicio igual se puede ver por ojo, o sea, simplemente viendo. No menos 3 profesores, sino 3. ¿En cuál? En donde... El A sub 3 es igual a menos 4 al final. Ah, perdón, era 11. O sea, menos, era 3. Gracias. Porque había que restarle 4. Eso... Ahora sí. Igual se puede ver, como les decía, al ojo. ¿Por qué? Nos dicen que el producto del primero y el tercero es 33. Las combinaciones que dan 33 de números enteros son muy pocas. Es 3 por 11 o 11 por 3 y no hay más.
Entonces, si ya sabemos que la suma da 21, entonces ahí ya podemos ver más o menos por dónde va la micro. Pero, evidentemente, en un Profe, test, una muestre la ocasión. pizarra, porfa. Disculpe. Ahí, Y que me tapó la mitad, profe. Porfa. ahí. Gracias. Recordemos que una evaluación se va a tratar de que sean números más grandes para forzarlo a ocupar fórmulas. O sea, no, la idea es que los ejercicios no se puedan resolver solamente con el ojo, sino que les pida buscar una fórmula o alguna explicación más fuerte de cuál es el resultado. Más allá de decir, no, yo creo que puede dar este valor. Jóvenes, dudas, consultas. ¿Qué desea ver, Cristina, de las progresiones geométricas? ¿La fórmula? ¿Qué significan? Ya. Hasta acá arriba. ¿Puedo borrar? Cristina dice sí. Natacha también. Carolyn también. Con eso me doy por pagado. Entonces, la progresión geométrica y la progresión aritmética, ambas dos tienen dos fórmulas asociadas. Una es del término general, que vamos a llamarla A sub n, y la otra es de suma consecutiva de términos que vamos a llamar S sub n. Ahora, primero, ¿qué es término general? Recordemos que en una progresión geométrica nosotros vamos a tener números ordenados por posiciones, o sea, voy a decir, la primera posición vale tanto, la segunda posición tanto, la tercera tanto. Pero ¿cómo yo voy a obtener cuál es el valor de esa posición sin necesidad de calcular las anteriores? Por ejemplo, si yo quiero calcular la posición número 100 de una progresión geométrica, yo no voy a estar multiplicando el primero por un valor, el segundo por el valor, el tercero por un valor, y así sucesivamente hasta llegar al 100. Yo puedo tomar esta fórmula y valorarla en el término que yo quiero. Por ejemplo, inventemos. Pongamos que el A sub n de una progresión geométrica va a ser igual a 3 por 2 elevado a n menos 1. Y yo quiero saber cuál es el término quinceavo, o sea, cuál es el 15 término de esta progresión. Para obtener ese valor, lo único que tengo que hacer es cambiar
el n por la posición 15. Entonces sería 3 por 2 elevado a 14, que es 15 menos 1. Y esto me va a dar un valor. Va a ser grotescamente grande, pero va a ser un valor. A ver si que alcanzo a escribirlo. A ver. 3 por 2 elevado a 14. 49.152. Ah, no veo tan grande. 49.152. Entonces, ya para calcular esta posición, basta con tener el término general y evaluarlo en el término. Porque si no, la otra forma que yo puedo hacer es la siguiente. El primer término va a ser cuando n vale 1, en este caso es 3. Como la razón es 2, para yo obtener el segundo término, el 3 lo multiplico por 2. O sea, 3 por 2, ¿no? Eso es 6. El tercer término es el anterior por 2. Y 6 por 2, 12. Y así voy avanzando hasta llegar al quinceavo. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. Y así sucesivamente hasta el 15. Pero si yo conozco esta fórmula, por ejemplo, si quiero saber el quinto término, basta con cambiar la n por 5, me quedaría 3 por 2 elevado a 4, porque es n menos 1, y 3 por 2 elevado a 4, efectivamente es 48, que es el valor que encontramos acá. Entonces lo que hace la fórmula es darnos cualquier posición sin necesidad de calcular los valores anteriores. Eso es lo que llamamos término general. Ocurre tanto, insisto, en la geométrica que estamos trabajando ahora, como en la aritmética. Pero la idea es la misma. Y la suma de términos consecutivos es simplemente el resultado de la suma. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 96, o sea, la suma de los primeros 6 términos, no es necesario que vaya sumando de uno en uno, basta que yo tome la fórmula y diga, el primer término es 3, la razón es 2, entonces sería 1 menos 2 elevado a 6 partido por 1 menos 2. Y si lo hago, me quedaría 3 por 63, o sea, 989. Que es lo mismo que 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 96. 189. Efectivamente es lo mismo. Entonces lo que hace la fórmula de la suma es simplemente acortarnos el tiempo para calcular estos valores. O sea, yo pesco la suma, evalúo en la cantidad que me están pidiendo y me va a dar un resultado. Y eso. No sé si le quedó más clara o tenía dudas sobre otra cosa respecto a las fórmulas. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Recuerden que independientemente que haya alteza ahora, esta es también en materia para el certamen. Entonces, este video le puede ayudar a estudiar para el certamen. Que lo tenemos el 22.
Al parecer no hay más dudas. Kim, Roxana, Natacha, Inés, Víctor, Carolín, Cristina, Francisca, Bianca, Carlos. Yo bien, profe. Gracias. En el certamen entra progresión de interés y correcto más lo que vamos a ver el día jueves, que es ecuación de la recta. Eso sería lo último para el certamen. Víctor también. Recuerden que la otra semana no hay clases, es semana de receso. Vamos a poder ir a vacacionar al centro de Chillán. No sé si hay cordón sanitario, no se podrá salir, no tengo idea. Creo que debería haber cordón, porque estamos recién en fase 2, no es fase 3. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en 50 minutos más aproximadamente, a las 9. Y recuerden que para el test hay un total de 80 minutos más 20, o sea, son 100 minutos. Sería de las 9 hasta las 10:40 como máximo. Porque son 80 para que ustedes lo puedan resolver, más los 20 de subida de archivos. Eso. Ya, entonces nos vemos, jóvenes, en un rato más. ¿Cuántos ejercicios son? No me acuerdo si eran 2 o 3. No. Si el internet se lo podría enviar por correo, correcto. Se puede enviar por correo o en caso extremo también por WhatsApp. Así que la idea es que llegue antes de la hora. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Profesor, gracias. Chao, profe.